Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cuál es la estructura que debe de tener nuestra base de datos para poder trabajar con ella. Entonces, primeras consideraciones. Nuestra base de datos tendría que estar, todos nuestros datos tendrían que estar en la misma pestaña, ¿no? Vamos a trabajar con Excel porque la gran mayoría de ustedes empezar a trabajar con Excel. Entonces, todos nuestros datos tendrían que estar en una sola pestaña y vamos a trabajar con un sistema de filas y columnas. En cada una de las columnas tendremos que poner una etiqueta de la información que tiene la columna. ¿Ok? Entonces, primero deberíamos de tener una etiqueta de qué es lo que tiene la información. Por ejemplo, en este caso, la etiqueta de la muestra que tomamos en campo. ¿Ok? Podría ser la etiqueta de la muestra que tomamos en campo o la etiqueta de la información generada en el laboratorio, la muestra del laboratorio, por ejemplo. Después tendríamos fecha, también tendríamos que tener localización y además vamos a anexar información que utilizaremos para los análisis, que nos servirán para hacer nuestros análisis de información, los análisis de datos. Por ejemplo, en este caso, analizamos diferentes tipos de estuario, entonces le ponemos estuario. ¿Ok? Entonces, algunas otra información que utilizaremos para nuestros análisis de inferencia, el tipo de área. Por ejemplo, podríamos ustedes poner si, por ejemplo, su muestra fue antes o después de la descarga, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? También, por ejemplo, la estación. ¿Qué más información le vamos a poner? ¿Cómo vamos a poner nuestras etiquetas? Yo recomiendo que utilicen puras minúsculas siempre para que homogenicemos el sistema de puras minúsculas y que no utilicen espacios. En lugar de espacios, guión bajo para crear nuestros nombres. También a la hora de crear nuestra información es importante que nosotros a la hora de nuestras variables es importante que la variable tenga un nombre claro, ¿no? Imagínense que ustedes le van a prestar esta base de datos a alguien más y esa persona sin mucha información debería de saber qué información es la que está utilizando, qué información está leyendo. Por ejemplo, vean aquí, estoy poniendo clorofila con el nombre completo, clorofila que sería microgramo por litro. Bueno, entonces, por ejemplo, clorofila sería microgramo por litro, ¿no? Otra consideración para renombrar, no debemos de poner espacios y no debemos de utilizar caracteres especiales, por ejemplo, la ñ, la letra griega mu, ¿no? De micro, ponemos micro directo, ¿ok? Entonces, así, por ejemplo, aquí está profundidad, depth, ¿no? Que va a estar en metros. Entonces, les voy a mostrar más o menos así como se escribiría, ¿no? Las variables. Por ejemplo, velocidad sería en metros por segundo, aceleración, que es metros por segundo al cuadrado, lo escribiríamos como -m-s2. En el caso de concentración, por ejemplo, sería nitrito, micromol por litro. También dependiendo de cómo sea su trabajo en el laboratorio, podrían ustedes poner oxígeno disuelto, dissolvent oxygen, miligramo por litro. Es decir, también se podría utilizar abreviaturas si no hay duda dentro de su propio laboratorio de qué información estamos hablando. Por ejemplo, sería la temperatura en grados centígrados. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de Kelvin, lo pondríamos así y así lo podríamos en Fahrenheit, ¿no? Ahora la fuerza, ¿no? Otro ejemplo sería la fuerza, que sería kilogramo por metro cuadrado por segundo. Esta sería la manera de escribir sus unidades, ¿no? Guión bajo, kilogramo, ms2, ¿ok? Tendrán ustedes diferentes formas y diferentes variables, diferentes unidades. Lo que tendríamos que premiar siempre es la claridad, que quede muy claro, y que no haya confusión, sobre todo si pensamos que esta información la vamos a trabajar
En nuestro laboratorio deberíamos de unificar los criterios para renombrar nuestras variables. Ok, ya que tenemos nuestra base de datos, ¿qué vamos a hacer con nuestra base de datos? Como les decía, trabajamos en Excel, pero no obstante Python puede leer la base de datos directamente de Excel. Eso puede traer muchos errores y además si queremos compartir esta información con otros programas, es mejor utilizar un formato que se llama unos archivos que se llaman CSV, que son archivos de texto separados por comas. Entonces ustedes ya tienen su base de datos, vamos a exportarlas y entonces le ponemos archivo, voy a dar como, ¿no? La de default sería como libro de Excel y aquí está, ¿no? CSV UTF-8 delimitado por comas. Voy a guardarlo. En mi caso yo ya lo tengo. Entonces vamos a abrirlo. Si lo abrimos directamente, Excel, en mi computadora Excel lo va a abrir default. Es prácticamente lo mismo que estamos viendo. Sin embargo, si yo abro este documento, abrir con el editor de notas, vemos cómo este archivo, ¿no? Es un archivo de texto y vemos cómo las variables están separadas con comas, ¿ok? Con esto vamos a poder trabajar y vamos a hacer nuestros análisis de datos. Nos vemos en un próximo video.